tardes, mi nombre es Jimmy Cortés del grupo 18 y el día de hoy vamos a realizar la entrega del primer trabajo del segundo corte llamado Fallos del mercado y el papel del Estado. Como primera pregunta tenemos repase el oligopolio colusivo y la competencia monopolística, que son dos teorías de la competencia imperfecta analizadas en este capítulo. Elabore un cuadro que compare la competencia perfecta, el monopolio y las dos teorías en relación en las siguientes características: A, el número de empresas; B, el grado de colusión; C, precio frente al costo marginal; y D, precio frente al costo medio a largo plazo. Como observamos, tenemos nuestra tabla con dichos aspectos. El segundo punto es: considere una industria cuyas empresas tengan las siguientes ventas. Calcule las proporciones de concentración. Bueno, eso lo vemos más adelante. Tenemos acá la tabla donde nos muestran diferentes empresas que analizamos y sus ventas. Calcule las proporciones de concentración de las 4 y 6 empresas para la industria de computación. Tenemos acá nuestra tablita donde tenemos la compañía, las ventas, la fórmula que es C igual Q, o sea, ventas de la empresa, dividido en QN, ventas totales en el mercado. Y por último, los porcentajes de participación. La B es calcular el IHH para la industria. Como vemos abajo está la fórmula con su resultado. C, suponga que Apple Computer y Banana Computer fueran a fusionarse sin cambios en las ventas de las diferentes computadoras. Calculamos el nuevo IHH de acuerdo a la fórmula que tenemos abajo. Acá nos dice que existe discriminación perfecta de precios cuando cada consumidor paga su precio máximo por el producto. Cuando eso ocurre, el monopolista puede capturar todo el excedente del consumidor, trazar la curva de demanda de 6 consumidores, cada uno, y compare. Como vemos acá tenemos las 6 gráficas correspondientes. A, la situación en la que todos los consumidores pagan el mismo precio. Todos los consumidores pagarán el mismo precio. Este precio se establecerá según la disposición a pagar del consumidor con la mayor disposición a pagar, que en este caso sería representada por la gráfica del consumidor 5. B, en un mercado en el que se practica la discriminación perfecta de precios, explica el paradójico resultado de que la discriminación perfecta de precios elimina la ineficiencia del monopolio. El monopolio, al tener control total sobre la oferta en el mercado, puede quitar el excedente de los consumidores y establecer los precios según su conveniencia. ¿Sí? En esta situación, los consumidores se ven obligados a adaptarse a los precios establecidos por el monopolio, ya que no tienen otras opciones disponibles. Para el punto número 4, el gobierno decide obligar a un monopolista a pagar un impuesto constante de X dólares por unidad. Muestre cómo afecta este impuesto al nivel de producción y al precio. Está el equilibrio post impuesto más cerca o más lejos del equilibrio ideal, P igual CM. El precio aumenta debido a que, como el monopolio tiene la capacidad de transferir directamente el incremento al cliente, ya que es el único proveedor del producto demandado. En consecuencia, es probable que el nivel de producción se mantenga constante, ya que el monopolio no enfrenta competencias que le motive a aumentar la producción para ganar participación en el mercado. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Valentina Ropero. Como quinta pregunta, tenemos la siguiente. Indica que demostremos que un monopolio no regulado, maximizador de utilidades, nunca funcionará en la región de precio inelástico de su curva de demanda. Muestre cómo la regulación puede obligar al monopolista a operar en la porción inelástica de su curva de demanda y cuál será el impacto de un incremento en el precio regulado de un monopolista respecto de los ingresos y utilidades cuando éste está operando. La gráfica A
que es una opción elástica de la curva de la demanda. Pues inicialmente esta curva tiene dos segmentos principales. El segmento horizontal, que representa una demanda perfectamente elástica o una elasticidad infinita. En este tramo, pequeños cambios de precio provocan grandes cambios de cantidad de demanda, en donde el segmento con pendiente negativa representa una demanda inelástica o con elasticidad menor a 1. Los cambios en el precio generan cambios más pequeños en la cantidad de demanda y la curva comienza en el punto P1, Q1, donde la demanda es perfectamente elástica. A medida que el precio disminuye a P2, la curva se vuelve inelástica, lo que significa que los consumidores son menos sensibles a los cambios de precios. Eh, Esta forma de curva de demanda es típica en las situaciones donde existen sustitutos cercanos disponibles a precios más altos, como P1, pero a medida que el precio disminuye, la disponibilidad de sustitución se reduce, haciendo que la demanda sea menos. Y continuando, vamos con la gráfica B, en donde habla de la porción inelástica de la curva de la demanda. Eh, Esta muestra una pendiente pronunciada y negativa. Esto significa que los cambios en el precio provocan cambios relativamente pequeños en la cantidad de demanda. En esta región, la demanda es inelástica o tiene la elasticidad menor a 1 en valor absoluto. Lo que hace es que en esta situación pues, suele ocurrir cuando el bien no tiene sustitutos cercanos y los consumidores son poco sensibles a los cambios de los precios. Por último, en la gráfica C, en donde indica que la porción es unitaria, elástica de la curva de la demanda, esta tiene una pendiente constante de -1. En esta región se ve un cambio porcentual en el precio, en donde se genera un cambio equivalente a la cantidad de demanda, pero en sentido opuesto. Es decir, que la elasticidad del precio de demanda es exactamente a -1 en valor absoluto. Pues esta situación refleja una sensibilidad. Bueno, dando continuidad, en el punto 6 nos solicitan una lista de industrias que consideremos candidatas para el título de monopolio natural. Luego, eh, indica que repasemos las diferentes estrategias para intervención a fin de prevenir el ejercicio del poder monopólico y qué haríamos al respecto con cada una de estas industrias de la lista. Bueno, inicialmente las industrias que podrían considerarse candidatas para el título de monopolio natural son aquellas en las que existe una alta economía de escala, en donde se pueden observar los costos fijos elevados en relación con los costos variables y barreras significativas para la entrada de nuevos competidores. Algunos ejemplos de estos podrían ser los siguientes. La distribución de agua potable, los suministros de electricidad, ferrocarriles a larga distancia, servicios postales, redes de telecomunicaciones, extracción y refinación de petróleo y gas natural y aerolíneas en rutas específicas con poca competencia. Para poder prevenir el ejercicio del poder monopólico en estas industrias, se pueden implementar diversas estrategias de intervención, perdón, como la regulación de precios, la desagregación vertical, la creación de competencia artificial, la regulación en la calidad de servicio, el fomento de la innovación y la facilitación en la entrada de nuevos competidores. Estas medidas buscan equilibrar la necesidad de garantizar precios justos y servicios de calidad con el fomento de la competencia y la innovación.
Las acciones específicas a tomar en cada industria pueden variar, pero es importante diseñar medidas que permitan garantizar un equilibrio entre los intereses de los consumidores y la necesidad de mantener eficiencia y la viabilidad económica de las empresas del mercado. Se busca que cada compañía pueda em, verificar sus procesos o bueno, estos procesos industriales, identificar el error y asimismo solventarlo y cambiarlo, en pocas palabras, de una forma innovadora, fácil y sencilla, en donde se puedan facilitar, valga la redundancia, procesos y se busquen herramientas amigables para el resto de la compañía o para este proceso. Eh, Dando continuidad, como punto 7, contamos con la siguiente pregunta. Las empresas suelen presionar para que se impongan aranceles o contingentes con el fin de protegerse de la competencia procedente de las importaciones. A. Suponga que el monopolista de la figura 10.9 tiene un competidor extranjero que ofrece el bien de una forma totalmente elástica a un precio alto, al CP es igual a CM del monopolista. Muestra el efecto de la entrada del competidor extranjero en el mercado. Como respuesta, indicamos que la competencia extranjera puede presionar al monopolio a reducir sus precios, ya que la entrada de competidores del extranjero introduce nuevas opciones para los consumidores, mm, y la competencia aumenta la oferta de productos similares o sustitutos, lo que obliga al monopolio a ajustar sus precios para mantener su participación dentro del mercado y retener a los clientes. Como punto B, nos indican que ¿qué ocurriría con el precio y con la cantidad si se estableciera un arancel prohibitivo sobre el bien extranjero? Un arancel prohibitivo es aquel que es tan alto que elimina todas las importaciones. Pregunta. ¿Qué efecto produciría un pequeño arancel? Utiliza su análisis para explicar la afirmación: el arancel es la madre del monopolio. Nuestra respuesta fue la siguiente. Un arancel prohibitivo eliminaría todas las importaciones extranjeras, permitiendo al monopolio local firmar precios sin competencia. Esto refuerza el poder del mercado del monopolio, permitiéndole establecer precios más altos. Por otro lado, un arancel pequeño permitiría que el extranjero compita en el mercado local, lo que obligaría al monopolio a bajar sus precios para mantener su participación en el mercado. Por lo tanto, se afirma que el arancel es la madre del monopolio, porque al restringirlo, la competencia extranjera eh, asimismo buscará y se fortalecerá la posición del monopolio local. Listo, perfecto. Respecto al punto 8, nos indican, explique por qué un equilibrio monopólico provoca ineficiencia económica en relación con el equilibrio competitivo perfecto, porque es fundamental para este análisis la condición CM es igual a P es igual a M del capítulo 8. Respuesta. El equilibrio monopólico provoca ineficiencia económica porque el monopolio a, tiende a tener poder sobre el mercado y puede subir los precios por encima de de su costo marginal, lo que resulta en que los consumidores compren menos de lo que comprarían en la situación de competencia perfecta. Em, Reduciendo así su satisfacción, ¿no?
La eficiencia de Pareto requiere competencia perfecta, información completa y ninguna externalidad. La condición CM es igual a P es igual a UM. Del capítulo 8 es fundamental en este análisis porque establece que en equilibrio el costo marginal debe ser igual al precio y el valor marginal del consumidor, lo que garantiza la maximización del bienestar económico. En cuanto, permítame, listo. En cuanto al dilema del prisionero, Molly enfrenta una decisión de confesar o permanecer en silencio. Si confiesa y su compañero también, ambos recibirán una sentencia de 5 años. Sin embargo, si Molly permanece en silencio mientras su compañero confiesa, ella enfrentaría una sentencia de 10 años. Por lo tanto, desde el punto de vista de Molly, confesar es la mejor opción, ya que garantiza una sentencia menor, lo que en comparación a los 10 años que enfrentaría si su compañero confiesa y ella permanece en silencio. Entonces, claramente es más viable confesar primero y evitar 5 años más de prisión. Dando continuidad, tenemos el punto 9, en donde nos informan que... Buen día, mi nombre es Daniela Rincón y vengo a hablar del punto 10 del taller. El punto dice que debemos explicar por qué estos hechos indicarían que Microsoft no es un competidor perfecto. ¿Qué otra información se necesitaría para comprobar que Microsoft es un monopolio? La respuesta es que Microsoft no se comporta como un competidor perfecto debido a su dominio en la industria, ya que aproximadamente 1 de cada 7 personas en el mundo utiliza el sistema operativo y está alta la demanda que le permite a Microsoft fijar precios según su conveniencia. Además, el hecho de que Microsoft pueda estar adquiriendo otras empresas que intentan ingresar a la industria indica una falta de competencia justa, lo que refuerza su posición en el monopolio. El punto 11. En el equilibrio a largo plazo, tanto a los mercados perfectamente competitivos como los monopolísticamente competitivos alcanzan una tangencia entre la curva de demanda de la empresa y su curva de costo medio. La figura 10-4 muestra la tangencia del competidor monopolístico y la 10-10 la tangencia del competidor perfecto. Debemos analizar simultáneamente la diferencia y las similitudes entre las dos situaciones. Entre las diferencias tenemos que en el mercado perfectamente competitivo, que en la figura 10-10, la curva de demanda que enfrenta la empresa es horizontal o perfectamente elástica, lo que refleja que las empresas son tomadoras de precios. En el mercado monopolísticamente competitivo, la figura 10-4, la curva de demanda que enfrenta la empresa tiene a ser negativa o inelástica, lo que refleja el poder del mercado limitado de la empresa debido a las diferencias de productos. Entre las similitudes de estas dos gráficas tenemos que tanto el mercado perfectamente competitivo como el monopolísticamente competitivo, el equilibrio a largo plazo se alcanza en el punto donde la curva de la demanda de la empresa es tangente a su curva de costo medio. Y en ambos casos el punto de tangencia determina el nivel de producción y el precio de equilibrio de la empresa. La pregunta 11, debemos trazar un conjunto de curvas de oferta y demanda en la que la oferta sea totalmente inelástica con respecto al precio. Como podemos observar en la gráfica, las líneas que están rojas son volátiles negativas y las líneas que están negras son volátiles positivas. Vamos a presentar la pregunta problema. La pregunta problema, la regla fiscal. ¿Qué es la regla fiscal? La regla fiscal es un conjunto de normas y principios establecidos por las autoridades gubernamentales para gestionar y controlar las finanzas públicas de un país. Su objetivo principal es mantener la estabilidad macroeconómica y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Tenemos tipos de regla fiscal, tales como
La regla de equilibrio presupuestario implica que el gobierno debe garantizar que los ingresos públicos sean iguales o superiores a los gastos, evitando así la acumulación de déficits presupuestarios. También tenemos la regla de déficit fiscal máximo. Esta establece un límite al déficit fiscal permitido en relación con el Producto Interno Bruto, PIB, o a otros indicadores económicos relevantes. Tenemos también las reglas de estabilización. Permiten cierta flexibilidad en los periodos de crisis económica, permitiendo déficits temporales o aumentos de la deuda para financiar medidas de estímulo económico. Estas reglas fiscales se implementan para promover la responsabilidad fiscal, la estabilidad macroeconómica y la confianza de los inversores y ciudadanos en la gestión de las finanzas públicas. Sin embargo, su efectividad depende de su diseño, su aplicación y su cumplimiento por parte de las autoridades gubernamentales. Les estaré hablando de los objetivos, restricciones y historia y evolución. Entonces, inicialmente la regla fiscal es un instrumento de política económica que busca establecer ciertas restricciones o límites en el comportamiento de gasto público y o el déficit fiscal de un país. El objetivo principal de la regla fiscal es promover la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica a largo plazo. A continuación, estaré hablando del objetivo de la regla fiscal. Inicialmente se basa en la sostenibilidad fiscal, la estabilidad macroeconómica, la transparencia y credibilidad y ya son como los tres ítems fundamentales ante el objetivo de la regla fiscal, ¿no? Bajo las restricciones de la regla fiscal, tenemos los límites, en el déficit fiscal, las reglas de gasto, los mecanismos de ajuste, los cuales pues también son los otros tres ítems fundamentales para las restricciones en la regla fiscal. Ya hablando respecto a la historia y evolución, los orígenes son las primeras formas de reglas fiscales se dieron en la década de 1980, cuando algunos países comenzaron a adoptar enfoques más estrictos para controlar el déficit y la deuda pública. Se vieron crisis financieras, la necesidad de mejorar la gestión de finanzas públicas se hizo más evidente después de varias crisis financieras en diferentes partes del mundo, lo que llevó a un mayor interés en las reglas fiscales como herramienta política económica. En el desarrollo institucional, con el tiempo, muchas instituciones como bancos centrales, agencias de calificación crediticia y organizaciones internacionales han abogado por la implementación de reglas fiscales como parte de un marco de política económica más amplio. También estamos en la adaptación a la realidad económica y las reglas fiscales han evolucionado para adaptarse a las condiciones económicas y políticas de cada país, lo que ha llevado a una diversidad de enfoques y diseños en todo el mundo. En resumen, la regla fiscal tiene como objetivo principal promover la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica mediante la imposición de restricciones al déficit y el gasto público, con el fin de poder garantizar una gestión responsable de las finanzas públicas a lo largo de su tiempo. Y ya respecto pues a historia y evolución, reflejan la búsqueda continua de herramientas efectivas para mejorar la gestión fiscal y evitar las crisis económicas.
Muchas gracias. Como pregunta-problema tenemos la regla fiscal. Los mecanismos de la regla fiscal son: para garantizar el cumplimiento de la regla fiscal, los países pueden establecer mecanismos de supervisión y aplicación. Esto puede incluir la creación de instituciones independientes como consejos fiscales o comités expertos encargados de monitorear el cumplimiento de la regla fiscal y proporcionar recomendaciones al gobierno. Además, algunos países han introducido sanciones automáticas en caso de incumplimiento de la regla fiscal, como la reducción de salarios a los funcionarios públicos o la restricción del acceso a financiamiento. Flexibilidad de la regla fiscal. La flexibilidad de la regla fiscal se refiere a la capacidad de ajustar las metas fiscales en respuesta a las circunstancias económicas cambiantes. Esto implica que, si las condiciones económicas lo requieren, se puede realizar modificaciones temporales a los objetivos fiscales. Además, con el fin de adaptarse a situaciones excepcionales o inesperadas, como crisis económicas, desastres naturales u otras eventualidades, la flexibilidad puede ayudar a mantener en equilibrio la estabilidad fiscal a largo plazo y la capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas. La evaluación de impacto en la regla fiscal. La efectividad de la regla fiscal en la promoción de la estabilidad económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas puede variar según el contexto económico y las características institucionales de cada país. Por lo tanto, es importante realizar evaluaciones periódicas del impacto de la regla fiscal en la economía, la distribución del gasto público y otros indicadores relevantes. Entre los indicadores que podemos incluir podría ser el cumplimiento de los objetivos fiscales, el impacto en la estabilidad macroeconómica, la eficiencia en los gastos públicos, el crecimiento económico y la adaptabilidad a circunstancias excepcionales. En las críticas y controversias de la regla fiscal, aunque la regla fiscal es ampliamente considerada como una herramienta útil para promover la disciplina fiscal, también ha sido objeto de críticas y controversias. Algunos críticos argumentan que las reglas fiscales pueden ser demasiado rígidas y limitar la capacidad del gobierno para responder a necesidades económicas y sociales. Además, existe el riesgo de que los gobiernos encuentren formas de eludir o manipular las reglas fiscales para cumplir con los objetivos políticos a corto plazo. Como conclusiones de la regla fiscal, vimos que es fundamental para garantizar la estabilidad económica de un país al establecer límites de endeudamiento público y al déficit fiscal. Se promueve la sostenibilidad de finanzas públicas a largo plazo, lo que a su vez contribuye a la estabilidad macroeconómica. Además, al limitar el gasto público desmedido, se fomenta la eficiencia en el uso de los recursos y se reduce el riesgo de una crisis financiera.